Buenas. No sé si os acordáis o tenéis todavía la imagen de lo que fue el año 2022 en cuanto a videojuegos. Fue no solamente un gran año de títulos, sino que hubo una situación constante de tener noticias bombardeando diciendo que cierto videojuego se atrasaba, cierto videojuego se quedaba atrás. Vimos desde Starfield, que era el videojuego que yo más esperaba por entonces, a incluso el videojuego de Zelda, así como otros cuantos títulos esperados. Uno de esos videojuegos fue el que estáis viendo en pantalla. Se trata de Pragmata, la nueva y misteriosa licencia de Capcom. Realmente es un videojuego que ya por el 2020 se anunció, si no recuerdo mal, pero su fecha de lanzamiento estaba estimada precisamente para ese año 2022. La cuestión es que el videojuego nunca llegó ese año, nunca se vio en movimiento. Realmente nadie sabía siquiera a qué tipo de videojuego se estaba enfrentando. Hubo una sucesión de atrasos bastante grande, donde el videojuego pues puso fecha para el 2023, 2024 y a partir de ahí desapareció del mapa. Era un videojuego que incluso se especulaba que habrían cancelado, pero no, todo lo contrario. Resulta que luego el videojuego volvió a mostrarse y tenía una pinta muy espectacular. Y además de todo eso, nos dijeron que iba a ser de lanzamiento multiplataforma en el más amplio sentido de la palabra, pues ya estaba confirmado para Xbox, PlayStation y PC, pero también iba a llegar de lanzamiento a Nintendo Switch 2. Particularmente iba a ser el próximo 24 de abril, esa fue la fecha establecida. Y tranquilidad, no se vuelve a atrasar este videojuego porque ya está terminado. De hecho, la noticia que vengo a trasladaros es que se adelanta una semana. Concretamente lo vamos a tener disponible en todas las plataformas el próximo 17 de abril y nos han dejado incluso algún que otro pequeño vistazo a un videojuego que pinta que puede ser una auténtica revelación, pero bueno, tenemos una grandísima y peculiar noticia en este sentido. Fijaros lo que es la vida. Llevamos aproximadamente 4 años esperando este videojuego. Y ahora mismo estamos todos emocionados porque se adelanta 7 días. Es cuanto menos curioso, pero para que veáis un poco lo que es el sentir de pérdida, el sentir de la distancia y la lejanía conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Al final, pues, la verdad que es una grandísima noticia. No solamente muestra que el videojuego ya está sano y a punto de salir, sino que además muestra mucha confianza por parte de Capcom, ¿eh? Esto es una cosa que tenemos que tener presente cuando se hacen este tipo de anuncios, que un videojuego se adelante no es habitual ni normal. Y fijaros que además Capcom no lo necesita, me refiero. Ahora mismo venimos del éxito del nuevo Resident Evil. Ese videojuego sigue vendiendo. Y además una barbaridad. 5 millones de copias. Ahora vamos de cara a Monster Hunter Stories 3. Un videojuego que va a vender también una absoluta y maldita burrada. Véase que este videojuego también llega de lanzamiento a todas las plataformas. Y tiene un aparato de marketing mucho más grande. Y por eso mismo digo que realmente no hace falta que Pragmata lo adelante. Ese es un videojuego que seguramente venda menos que estos dos que acabo de mencionar, pero sin embargo lo hacen. Sin embargo, están tan tranquilos con el producto que tienen entre manos, tienen tal confianza en lo que están haciendo últimamente que han dicho, mira, sácalo un poquito antes, que no pasa absolutamente nada. No sé lo que les puede repercutir a ellos salir una semana antes o después. En cuanto a fechas de lanzamientos y demás en el resto de videojuegos, ahora vamos a ver que sí, acaba apretando con otros títulos, pero digamos no están en su rango de videojuego blockbuster de alta producción ni nada por el estilo. No, realmente tiene un mes bastante tranquilo. Pero lo dicho, Capcom no para de demostrar que el producto que tiene entre manos lo está cuidando un montón. Y además, si habéis jugado a la demostración, ya habréis podido ver que el videojuego es absolutamente asombroso. Os traje por aquí unas impresiones hace no demasiados días. Capcom, debo decir que con esa demo me atrapó, principalmente porque ya sabéis que yo no soy de jugar demos cuando un videojuego está relativamente cerca en el tiempo. Me parecen un gatillazo, me dejan siempre con ganas de más, pero esta la verdad que me lo supieron vender muy bien. Y debo decir que os invito a todos y cada uno a que, si bien tenéis un ordenador o si bien juguéis en videoconsola, sea la que sea, descarguéis esta demostración y le echéis un vistazo. Son apenas unos 18 o 20 minutos. Esto por supuesto depende de tu habilidad como jugador y también obviamente de la dificultad que escojas. En este caso tampoco es una cosa demasiado complicada. Es una demostración donde sobre todo pues pruebas un poco lo que es el combate, pruebas también un poco lo que es el sistema de plataformas, puzzles
y un poco por encima lo que es un enfrentamiento final, ¿vale? Uno de los primeros que te vas a encontrar en el videojuego. Pero realmente la demostración casi no abarca nada de lo que es la historia principal del videojuego, no te hace grandes revelaciones, simplemente es una prueba de juego. Además que todo esto pues me dejó muy buena sensación, porque es un videojuego muy diferente, es un videojuego un tanto más experimental, pero de alto presupuesto. Y Capcom, fijaros lo que son las cosas últimamente, debo decir que tiene muy buen punto de mira con estos videojuegos más alternativos, ya que por ejemplo, incluso algunos videojuegos randoms, como por ejemplo es el caso de Exoprimal, es un título que aunque no es de mi agrado, estaba bastante bien, era entretenido dentro del nicho de jugadores que estaba buscando en ese momento. Luego tuvimos el caso de este otro título, Kunitsugami. Este videojuego pues básicamente nadie se lo esperaba, parecía una cosa bastante peculiar, que de hecho lo es, pero es un videojuego entretenidísimo, es otra de las apuestas raras estas que ha hecho Capcom últimamente. Por desgracia no vendió, pero no deja de ser un videojuego estupendo también. Capcom, fuera de las apuestas seguras que ha estado haciendo últimamente, sobre todo con la saga Resident Evil y Monster Hunter, está sabiendo hacer una segunda línea de videojuegos, la verdad que muy productiva. Y es que hay que decir una cosa, lo de Capcom es una historia de redención que mucha gente no tiene en cuenta, ya que si vosotros os vais 10 años atrás, apenas una década, Capcom era una de las compañías posiblemente más miserables de toda la industria. Es decir, estaba convirtiendo sus principales franquicias en auténticas máquinas tragaperras y perdiendo un nivel de calidad importante en muchas de ellas. Claro que esto entra a debate, pero desde luego no era la mejor Capcom del mundo. Y ahora nos encontramos una Capcom que cuida sus sagas principales, sigue teniendo vicios con el tema de los micropagos, sigue teniendo unos cuantos, pero lo que es el videojuego de base ya está todo muy bien. Son videojuegos perfectamente funcionales y con un contenido de calidad, desde el minuto 1. Ya lo que quieras pagar aparte, pues ahí está. Pero luego, además, se está arriesgando como antaño, como en otra época, con estas propuestas un poco más alternativas, propuestas un poco menores, pero ahora es que incluso en el caso de Pragmata es una propuesta de mucha pasta. Sí que es cierto que la nueva fecha que le han puesto a los videojuegos es un poco peculiar, sobre todo si os gustan los videojuegos alternativos, ya que se lanzará un día después de Mouse, el videojuego este de disparos en primera persona, protagonizado por un ratón, con animación estilo clásico y demás, sale apenas unas 24 horas previas. Y esto pues obviamente seguramente a más de uno le pilla un poco con el pie cambiado. Antes había una semana de margen, ahora pues básicamente son dos videojuegos que se están chocando. Pero bueno, también tenemos que esa misma semana llega ni más ni menos que después de mucho tiempo otro videojuego que se viene atrasando desde literalmente el mismo año 2022. Se trata ni más ni menos que de Replaced, otro título que viene pues demorándose y que parecía que no iba a salir nunca y que incluso se habló de cancelación. El mes de abril pues es un poco de redención del año 2022, videojuegos que tenían que haber salido por aquel entonces y que de hecho a la vez eran de los videojuegos que más curiosidad despertaban en la comunidad de jugadores. El problema que tienen estos videojuegos, amén de otros cuantos, es que a día de hoy Capcom se ha convertido en un sello de calidad. No es que sean necesariamente los números uno, pero en cuanto a estado de forma, es una de esas pocas compañías que a día de hoy en la industria tú ves un videojuego bajo su sello, bajo su nombre y dices, esto va a estar bien. Aparte, eso sí, de manera independiente dejo el tema de la optimización en PC con los videojuegos que tienen mundos abiertos, véase Dragon's Dogma o el último Monster Hunter. Eso ya no salió bien. Pero no porque el producto en sí, el videojuego, fuera malo. Realmente el problema es que no supieron configurar esos mundos abiertos para el mundo del PC. Pero el caso es que, en general, todo lo que van sacando últimamente siempre es como mínimo notable. Son videojuegos generalmente buenos. Si a mí me ha llegado a gustar la cosa esa extraña que han sacado de los dinosaurios, que no lo pidió absolutamente nadie, pues imaginaros que esta gente en general lo que le falta es Pragmata. Realmente lo que le falta a Capcom en los últimos años es sacar ideas un poco diferentes, y lo está haciendo con ese Kunitsugami y ahora con este videojuego, el cual de verdad os invito a que, si podéis, comprobéis por vosotros mismos en la demostración que tenéis en todas y cada una de las plataformas. Y como siempre, os invito a que las disfrutéis mucho. Un saludo.